Y ahora les suplico si están amables de ponerse de pie. Dios les bendiga, hermanos, este día. Dice el Señor que Él traía palabra de vida este día. Amén. Sí. Vamos a abrir la escritura en el libro de Romanos, el verso 37. Libro de Romanos capítulo 8, verso 37. Cuando lo tengan me pueden decir amén. 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 La palabra dice así: pero en todas estas cosas, digan, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Dice el verso 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, dice también el verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, digan, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu presencia, Señor. Gracias por visitarnos, gracias por enviar tu palabra, Señor, por medio de tus siervos. Gracias por usar los vasos que tú usas. Gracias, Señor, porque tú has traído una unción nueva, un ungüento nuevo, decía tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque dice tu palabra que cada día son nuevas tus misericordias y tu gracia y tu bondad. Gracias, Señor, por la palabra, por la porción, como el maná que descendía de día con día. Yo te doy gracias por la porción que tú has enviado para mis hermanos, Señor, este día. Los bendigo a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. El mensaje de este día se va a llamar Más que Vencedor. Amén. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Vencedores y vencedoras, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjense que dice la palabra que donde somos más que vencedores, dice por medio de aquel que nos amó. Quiere decir de que nuestra victoria siempre está dependiendo del Señor. Amén. No podemos nosotros como cristianos o como hijos de Dios ser independientes, ¿verdad? Como un cristiano independiente, no. Tenemos que depender siempre de la ayuda de Dios. Amén. Y dice en el verso 38, porque estoy convencido. Y fíjense que convencido es estar seguro. Amén. O también tener certeza. Dice que también convencido es probar una cosa de manera que no se puede negar. Entonces fíjense que el apóstol Pablo ahí decía, porque estoy convencido. ¿Qué quiere decir? Que él en su trayectoria, en su vida, él atravesó muchas circunstancias. Amén. Sí, amén. Y fíjense en el Romanos 4:21. Ahorita regresamos a este pasaje. Dice, y estando, amén, y estando plenamente convencidos. ¿Cuántos convencidos hay acá? Amén. Amén. De que lo que Dios había prometido, fíjense, poderoso era también para cumplirlo. Entonces fíjense que donde dice acá convencido, quiere decir, por eso es estar seguro o certeza. De que aunque las cosas no se vean muy fáciles, las situaciones sean difíciles, pero esa fe es la que nosotros necesitamos que el Señor nos la mantenga cada día. Amén.
¿Por qué? Porque cuando atravesamos situaciones, la fe es la que a veces se tambalea, ¿verdad? Por eso hoy, como el pastor decía, oramos para que esa fe a ellos no les falte, porque un día el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vienen cosas difíciles para ti, pero yo he orado para que tu fe no falte. Entonces nos damos cuenta que atravesando cualquier circunstancia, algo que nos va a mantener es la fe. Amén. Fíjense ahí, dice el verso 38, regresando a Romanos 8, dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, aleluya. Y es que me imagino que Pablo cuando escribía eso, porque él pasó amenazas de muerte. Él por eso decía, estoy convencido que ni la muerte, porque él sabía que esto no se acababa aquí al cerrar nuestros ojos en la tierra, sino que había algo más allá. Amén. Y era la esperanza de la vida eterna. Pero nos damos cuenta que en estos días, o siempre en medio de la humanidad, siempre ha habido como amenazas de enfermedad y que de mucha de muerte. Podemos ver cómo hay amenazas de muerte por el virus ese, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Ese coronavirus. Y nos damos cuenta que cuando llegan esas situaciones hacen estragos también en los pueblos, en las naciones. Y por eso Pablo decía de que ni la muerte, fíjense, dice ni la vida. Y es tremendo porque también un día cuando estaba Lázaro, ¿verdad? Dice que Lázaro había muerto y le dijeron, Señor Jesús, Lázaro ya murió, y él dijo, no, está dormido. ¿Por qué? Porque el Señor lo quería levantar y lo levantó. Amén. Eso nos dejaba ver de que era lo que iba a pasar con el Hijo de Dios. Cuando cerraba sus ojos en esta tierra, habría otra vida. Eso era una parte donde podemos ver, amén, denle gloria a Dios. Y porque también es curioso, dice también en la Biblia que Eliseo murió, dice, con la muerte que habría de morir. O sea, es natural hasta cierto punto en el ser humano, pues, fallecer por cuestiones de la edad, ¿verdad? Es natural el ser humano. Y fíjense que dice, ni la vida. Dice, y entonces yo me doy cuenta, me preguntaba, porque todo esto, pues a uno a veces le traen inquietudes, ¿verdad? Dice, ni la muerte ni la vida. Entonces yo me preguntaba, pues, ¿por qué menciona Pablo ni la vida? Y pues nos damos cuenta que a veces el ser humano tiene algo que debe vencer en la vida, y es el temor. Amén. Nos despojamos también de todo temor. ¿Por qué? Porque quizás desde chicos, ¿verdad? Podemos haber crecido en inseguridades, o nos damos cuenta hasta a veces cuando cambiábamos de escuela, ¿verdad? Otro maestro, y como el temor de le debe caer bien al maestro, cómo me irá a ir desde chicos a veces. Nos damos cuenta que podemos batallar con circunstancias, ¿verdad? O incluso más difícil cuando a veces se crece sin papá, sin mamá, desde pequeños, es un grado de inseguridad a veces que afecta más fuerte, amén. Pero el Señor vino a hacernos libres, amén. Por eso dice ni la muerte ni la vida. Entonces fíjense que nos damos cuenta que en la vida el ser humano tiene a veces muchos temores, incluso para el matrimonio. Hay personas que tienen mucho temor a formar matrimonio, temor a formar su propio hogar, a la independencia, ¿verdad? Hay hijos que quizás son muy independientes desde chicos, pero hay unos que quizás no. Pero el Señor los quiere hacer libres, amén, para que no tengan temores de un día de formar su hogar, de tener sus hijos y todo, de que puedan ser independientes y que siempre con la mano de Dios van a salir adelante, amén. Fíjense, ahí sigue diciendo, dice, ni ángeles ni principados. Yo me preguntaba por qué menciona ángeles, porque los ángeles, pues dice la palabra que están para ayudarlos. Entonces pude darme cuenta que está hablando del otro reino contrario, ¿verdad? Como cuando dice, miramos el ángel de la muerte que andaba persiguiendo a tal persona, y nos damos cuenta que Dios nos ha dado esa autoridad más grande para poder reprenderlo. Y hemos oído testimonio cómo se ha a veces orado por situaciones y una persona a veces están enfermas
dice, mire esto, el Señor me mostró una sombra y se reprende y de repente la persona se levanta. Entonces nos damos cuenta que hay a veces una oposición en los aires, ¿verdad? Que influye en la vida del ser humano. Fíjense, sigue diciendo adelante, dice, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Y fíjense que donde dice la palabra acá, principados, dice que un principado es un gobierno o un príncipe de autoridad. Entonces, dice que no debemos de temer a los principados. Y quiero llevarlos a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Amén. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principado. Entonces yo pude entender acá, porque si la palabra principado quiere decir gobierno o príncipe o autoridad, dice ahí de que, dice, sino principados contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Fíjense, entonces pude entender yo acá de que esos principados, esas potestades que dice la palabra que están en las regiones celestes, influencian sobre los gobiernos terrenos. Fíjense, por eso nos damos cuenta que cada nación a veces tiene diferentes situaciones. Fíjense cómo, por ejemplo, hay una administración, por ejemplo, en ciertos países del Medio Oriente que tienden al terrorismo y eso, y hay algo que los mueve a ellos a la maldad. Amén. Sí, amén. Y nos damos cuenta que en cada nación, en cada continente se mueven diferentes ámbitos de poderes espirituales. Por eso Pablo decía que ni principados. ¿Por qué? Porque hay un príncipe arriba de esos principados y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, podemos ver, por ejemplo, en nuestras naciones acá para Latinoamérica o, por ejemplo, en México, cómo influencia la potestad de, por ejemplo, la reina del cielo, que le llaman, ¿verdad? O la morenita de Tepeyac, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la han nombrado como señora, ¿verdad?, de México, y ella influencia sobre el pueblo. Entonces, al venir a Cristo nos damos cuenta que eso que influencia ahí no es, lo pintan como bueno, ¿verdad?, pero al final no lo es. Entonces, entendiendo estos principios que esas potestades influencian sobre las demás naciones, nos damos cuenta de que muchas de ellas, dice ahí la palabra en Efesios 6:12, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué quiere decir? De que a veces nos damos cuenta cómo se levanta la guerra contra aquellos pueblos que tienden a hacer ese tipo de actos, por ejemplo, terrorismo, todo eso, pero hay algo que los mueve a ellos a hacer eso, ¿verdad? Por eso dice ahí la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. A veces en el trabajo o en la calle, a veces puedes encontrar personas violentas o personas así difíciles y hay algo que los mueve, ¿verdad? Es sencillamente, hay personas que dicen, no, es que sencillamente no me cae bien. Y no, es de que hay algo que a esa persona lo mueve a que esté contrario a un hijo de Dios. Sí, Amén. Sí, amén. Y sigue diciendo ahí en Romanos 8, en el verso 38, dice, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Fíjense que por eso les decía que el Señor no quiere que nosotros vivamos en temor de qué es lo, Señor, ay, qué viene, qué situación viene, sino Dios no quiere que vivamos así, quiere que vivamos nosotros seguros en Él. Amén. Por eso dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Porque nos damos cuenta, mucha gente está intimidada de amenazas, siempre han habido amenazas de terrorismo, de maldad, como decía la hermana Yossi, ¿verdad? Siempre han habido esas amenazas y últimamente pues se ve más frecuente. Pero ahí es donde el Señor nos damos cuenta que Él nos da la victoria. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no debemos de vivir en temor. Dice, ni lo alto ni lo profundo. Y es que, ¿qué es algo alto a veces? Algo alto es, pues,
los problemas a veces se ven gigantes, como decía la canción, ¿verdad? Como un muro, ¿verdad? Que a veces el ser humano le cuesta salir, algo que lo tiene privado. Dice ni lo profundo, ni lo alto, ni lo profundo. Fíjense, entonces por eso nosotros nos damos cuenta que el Señor en todas las circunstancias de nuestra vida, Dios nos quiere dar la victoria. Amén. Fíjense ahí, por ejemplo, ahí en el verso 37 dice que Él nos hace más que vencedores. Ahora yo entendía, o mejor dicho, me preguntaba por qué dice vencedor, y es que alguien vencedor es alguien que a veces tiene que pelear una batalla. Amén. Sí, amén. Fíjense, por ejemplo, como en el boxeo, ¿verdad? Creo que quizás no es el ejemplo muy adecuado, pero yo veo, por ejemplo, cuando sale alguien ahí y lleva sus cinturones de las peleas, las batallas que él ha ganado. Entonces dice el Señor, yo he ganado esas batallas por ti, y esas victorias que yo he tenido, te las doy a ti la victoria. A su nombre. Amén. Porque el Señor nos quiere hacer más que vencedores. Amén. Fíjense que por eso el nombre, o sea, vencedor quiere decir ganador, o alguien que triunfa, o un campeón. Fíjense. Entonces nos damos cuenta que la victoria del cristiano, ¿dónde está? ¿Dónde está la victoria del cristiano? En Cristo. Porque por eso dice que somos más que vencedores en Él. No en nuestro mérito, no en nuestra mucha consagración, o en nuestro mucho ayuno, o nuestras fuerzas, sino es en Él. ¿Por qué? Porque debemos de depender totalmente de Él. Amén. Sí, amén. Entonces fíjense que para poder ir entrando al mensaje, si la palabra habla de vencedor, quiere decir que hay cierto conflicto. Fíjense, hoy vencimos quizá enfermedad, la gripe, pudimos vencer quizá, yo no sé qué situación, ¿verdad? El cansancio, cada quien, ¿verdad? Pero hoy salimos victoriosos. Sí, amén. Por la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque pudimos sobreponernos quizá al cansancio, a la comodidad de estar en casa, o qué sé yo, tantas situaciones, ¿verdad? Fíjense que para ir entrando al mensaje, quisiera llevarlos al libro de Josué en el capítulo 6. Entonces, fíjense que toda batalla, en toda batalla se necesita una estrategia. Amén. Y hoy vamos a mirar ciertos principios de que acá la palabra nos deja ver, para que nosotros podamos también seguir siendo más que vencedores todo el tiempo. Amén. Sí, amén. Fíjense en el libro de Josué, capítulo 6, verso 1. Amén. Amén. Sí, amén. Dice, pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Entonces, fíjense, acá vamos a considerar una batalla que Josué va a librar para el pueblo de Israel, donde Dios interviene por ellos. Y fíjense que Jericó quiere decir ciudad de las palmeras, ¿verdad? Pero también otra interpretación que tiene Jericó es que dice que es ciudad de la luna. Ahora, ¿por qué la ciudad de la luna Jericó? Porque ellos dicen que la adoraban, ¿verdad? Por eso nos damos cuenta que ellos eran opuestos al pueblo de Israel y eran un poco contrarios. Por eso tenía que Josué ganar una batalla sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían otros principios. Y dice, fíjense, en el verso 2 dice, y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó. Entonces fíjense, una de las cosas acá muy importantes que vamos a considerar y nos damos cuenta es que tiene que venir la palabra del Señor a darnos dirección. Amén. Sí, amén. Fíjense, porque para que nosotros podamos ser vencedores o victoriosos en todo tiempo, tiene que haber siempre la dirección de Dios en nosotros. Amén. Sí, amén. Y le dice, y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey.
Entonces le estaba dando una palabra de que le estaba diciendo, ya lo entregué. Pero todavía no había pasado nada. Todavía no había pasado nada. Sino nos damos cuenta que Dios da la palabra y es la que nosotros necesitamos para poder decir, amén, ya lo tengo, y nos movemos en fe. Amén. Entonces, fíjense, nosotros como cristianos, algo que debemos de aprenderlo es que tenemos que siempre ser dirigidos por el Señor, para que nosotros podamos experimentar la victoria. Número uno, entonces, vamos a ver que es entender o esperar siempre dirección de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, he entregado en tu mano. Le dijo, ya lo entregué, ya te lo di. No sé si se han dado cuenta que a veces alguien está orando por, no sé yo, una casa, por un trámite, cualquier cosa, y de repente dice el Señor, ya te lo di. Y pues literalmente no está. Pero cuando sale la palabra, ya Dios está dando esa luz verde. Y ya salió de su boca. Amén. Y es lo que nosotros necesitamos para poder decir amén. Entonces, si el Señor ya me lo dio, pues amén. Entonces puedo seguir adelante. Porque hay veces que quizá queremos hacer algo y Dios dice, espera. Amén. Y nos damos cuenta que cuando Dios le dice a él, le dice, y el Señor dijo, mira, he entregado en tu mano a Jericó. Cuando Dios dice, te he entregado en tu mano lo que estás pidiendo. Ah, hermano, pues cómo no gozarnos, porque ya el Señor quiere decir que Él va a intervenir por nosotros. Amén. Como que no se están gozando mucho. Amén. Bueno, creo que ya se está haciendo ahora la comida. Dice, y el Señor dijo, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Aleluya. Fíjense, dice, entonces en el verso 3 dice, marcharéis alrededor. Otro principio que vamos a aprender hoy es la estrategia, cómo ganar la batalla. Porque cada batalla requiere una estrategia. Porque esto es a veces como dicen los médicos, ¿verdad? Lo que la medicina de Juan no le funciona a Pedro. Pero el principio sigue siendo el mismo, es qué Dios quiere que haga. Porque Dios en muchas maneras tiene como darnos la victoria, pero siempre Dios, como Dios es tan especial, Dios es el creador de todo. Dios dice, hoy quiero que hagas esto. De repente hay unos, Dios les dice, levántate y ora. Y a orar, y otros de repente Dios le puede decir, ¿sabes qué? Alábame. Entonces nos damos cuenta que Dios, cada quien, como Dios le dé la estrategia de batalla, de victoria. Amén. Dice, marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo haréis por 6 días, fíjense. Entonces, como decía hoy el pastor, ¿verdad? Cuando oramos por la hermana, rodearlos, cubrirlos, ¿verdad? Dice, marcharéis alrededor. Entonces Dios le dijo, ¿qué era lo que Dios le estaba dando la estrategia? Que activaran. Porque le dijo, marchen, y no les dijo el Señor, pues quédense ahí y van a ver que yo les voy a... hubo ocasiones que Dios les dijo, ustedes están quietos. Así, amén. Hubo ocasiones que Dios les dijo a ellos así. Pero en esta ocasión no les dijo, ustedes quietos, no, les dijo, vengan, marchen. Amén. Amén. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán la trompeta. Entonces yo me preguntaba también, ¿por qué el Señor nos puso a marchar alrededor? Y es que Jericó dice que algo que tenía era que sus murallas estaban bien grandes, bien altas. Entonces hasta cierto punto era imponente. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Dios? No los quiero intimidados, sino los quiero que salgan y enfrentar, que ellos tengan convicción de lo que van a enfrentar. Porque ellos al empezar a marchar iban a poder ver lo que estaba a su alrededor, y ellos iban a poder tener esa convicción que eran guerreros, hijos de Dios. Amén. Y dice en el verso 6, y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas del cuerno del cordero delante del arca de Dios.
Entonces dijo al pueblo: pasad y marchad alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Dice: y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de cordero delante del Señor se adelantaron y tocaron la trompeta. Entonces me pude dar cuenta que aquí otra estrategia cuando habla de trompeta es del cántico. Amén. ¿Qué quiere decir? De que ahí Dios le estaba diciendo: quiero ver también alabanza. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le cantamos al Señor se derriban murallas. Como decía hoy el cántico, ¿verdad? Los muros caerán. Aleluya. Entonces fíjense que nos damos cuenta que la alabanza juega un papel importante también en medio de nuestra vida diaria. Cuando a veces nos podemos sentir como desfallecidos o nos podemos sentir así decaídos, algo que nos va a alimentar nuestro espíritu es la alabanza. Sí, amén. Por eso la música juega un papel muy importante en la vida del ser humano, tanto como para el lado del enemigo como para el lado de Dios, porque también el enemigo conoce la estrategia de la música. Entonces también el enemigo le pone a la gente su música para que los entretiene ahí, pero no saben que es peligroso. Por eso ya creo hemos entendido como hijos de Dios que como cristianos hay música que no nos conviene escuchar. Es la música que trae inspiración de pasiones o de cualquier otra cosa que no sea glorificar a Dios, como que no nos conviene. Amén. Entonces fíjense, cuando el Señor les dice vayan y marchen, le estaba diciendo, Dios les quería quitar a ellos el temor. Amén. Dice en el verso 10, fíjense. Dice: pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz. Y es que qué tremendo a veces cuando estamos en la aflicción quedamos callados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que Dios dice: yo voy a pelear por ti, tú no te defiendas. De repente alguien se levanta contra ti, te agrede o a lo mejor la persona hasta dice cosas que no son de ti y te ponen mal, quizá en el trabajo, donde sea, y Dios dice: tú calla, tú quédate callado, yo voy a pelear por ti. Amén. Entonces nos damos cuenta que a veces ahí en la estrategia que Dios le estaba dando a ellos era de que ellos tenían que aprender a veces a callar. ¿Y a qué se estaba refiriendo ahí? De que Dios le estaba dejando saber de que tiene su tiempo todo. Amén. Dice: pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, porque a veces cuando estamos bien afligidos, Padre, ayúdame, o llamamos a todo el mundo, ¿verdad? Y Dios dice: no, quiero algo, habla conmigo. Amén. Amén. No digo que no estoy en contra de ello, pero a veces Dios dice: quiero oírte. Amén. Dice: pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Y es que, hermano, a veces cuando, fíjense, por ejemplo, cuando el ser humano atraviesa dificultades, ¿verdad? O cuestiones de economía, y a veces pues, ay, Padre, ayúdanos, y le vamos a decir al hermano, ¿verdad? O algo, y Dios dice: no, es conmigo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere intervenir. Que Dios toque el corazón de alguien y vaya y te lleve la bendición sin saberlo, ese es Dios. Amén. Amén. Dice: entonces le dijo: hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Aleluya. Amén. No al vecino, ¿verdad? Y entonces fíjense, dice el verso 15: y el séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. O fíjense, la estrategia fue: al principio marchaban una vuelta los primeros 6 días, pero el séptimo día ya Dios les dijo: van a ser 7. Fíjense. Entonces nos damos cuenta que su fe de ellos iba a ir creciendo. Es lo que Dios espera. De que ya no somos de una vueltecita, ni de 2. Ya Dios dice:
Ya cuando viene esa respuesta de Dios, ya son 7. Aleluya. Aleluya. Dice, solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Dice el verso 16, y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tomaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad, pues el Señor os ha entregado la ciudad. Aleluya. Fíjate, cuando Dios trae lo que tú estás anhelando, Dios dice, ahora quiero escucharte. Porque a veces venimos y Padre, y pues pura aflicción, y está bien, porque pues, ¿a dónde? Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero a veces Dios dice, que no quiero escuchar tu aflicción, quiero escuchar gratitud, quiero escuchar tu fe, quiero oír esa convicción que hay en ti. Amén. Y dice, y la ciudad, y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad, pues el Señor os ha entregado la ciudad. Fíjense, hoy el Señor dijo que le iba a entregar sanidad. Amén. Y si tú lo crees, tú te lo vas a llevar. Porque esto es para el que lo crea. Amén. Fíjense, dicen el verso 20, dice, y entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, el pueblo gritó, un grito de júbilo. ¡Aleluya! Fíjense, dice, y destruyeron, el 20, me quedé en el grito, ¿verdad? No en el grito aquel de la independencia, no. Allá el 16 de septiembre ahí en México, no, del Zócalo, no. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la trompeta. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, por eso fíjense, cuando está la alabanza, por eso la trompeta les decía que era la alabanza, el júbilo. Ellos, pues hermano, cuando a veces se va a fortalecer nuestra fe si no es cuando está el júbilo y nos metemos en esa alabanza, amén. Dice, y la muralla se vino abajo, aleluya. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron, dicen, la ciudad. Fíjense. Entonces, como decía Eduardo, ¿verdad? Estaba él ministrando de esto, dije, gracias Señor, porque pues tú siempre confirmas tu palabra, porque Eduardo estaba hablando de esto de las murallas, ¿verdad? Se vienen abajo. Y fíjense que a veces, porque las murallas ahí pues eran literales, pero a veces murallas pueden ser la tristeza, como él decía, la tristeza, la derrota, a veces pueden ser la enfermedad, las murallas pueden ser cualquier índole, pero el temor, amén. Pero el Señor dice que Él las va a derribar, amén. Y fíjense que es algo lindo acá donde podemos ver y podemos considerar cómo el Señor le dio la batalla y la victoria más que todo a Israel. Pero por eso les decía, el cristiano debe ser siempre dependiente totalmente del Señor. Fíjense, vamos a considerar el día de hoy en 1 Samuel 4:1. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que ellos no pudieron experimentar esa misma bendición. Y vamos a aprender ciertas cosas, ¿por qué no? Amén. Amén. Porque es bonito todo tiempo, pues es lo que Dios quiere, que estemos victoriosos sobre todas las cosas, en todo tiempo. Amén. Y fíjense que acá vamos a poder considerar unas cosas. Ahí en 1 Samuel 4, en el verso 1 dice, y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos. Consideremos acá el número 1. No dice que Dios les dijo que fueran. Amén. Y acampó junto a Eben Ezer. Fíjense. Fíjense que Eben Ezer quiere decir piedra de ayuda.
Amén. Amén. Pero lo curioso es que dice que Israel acampó junto a Eben-Ezer. No dice en Eben-Ezer. Sí, no sé si se recuerdan como en la parábola del sembrador, dice que el Señor Jesús, cierta semilla cayó junto al camino. Amén. No en el camino, junto al camino. Entonces nos damos cuenta que por eso les decía que uno de los problemas más grandes a veces que el cristiano debe de cuidar, y es una de ellas es de que por eso Eben-Ezer es piedra de ayuda, que siempre debemos de ser dependientes totalmente del Señor. Amén. No ir a pelear batallas ahí nomás por muy valiente. Amén. Porque dice que ellos salieron a Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, pero por eso les decía, Dios no les estaba diciendo que fueran. Amén. ¿Qué quiere decir de que nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a ser victoriosos en todo tiempo, en toda situación, pero también por eso la estrategia era de tener siempre la dirección de Dios? Amén. Y dicen, fíjense, mientras que los filisteos habían acampado, ellos estaban acampando en Afec. Bueno, ¿qué es Afec? Fíjense, Afec quiere decir fuerza o fortaleza. Mire, para que entendamos esto poquito, los quiero llevar a Josué 19, el verso 30 y 31. Libro de Josué 19, el verso 30 y 31. Fíjense. Dice, también estaban incluidas Uma, Afec, ahí menciona Afec, y 22 ciudades con sus aldeas. Fíjense. Esta fue la heredad de la tribu, ¿para quién? ¿Para los hijos de quién? De Aser, ¿verdad? Conforme a la familia de estas ciudades con sus aldeas. Entonces, fíjense, resulta que Israel sale a pelear una batalla y no va en esa dependencia totalmente de Dios. Pero resulta que los filisteos estaban en Afec. Entonces, ahí dice que Afec era fuerza o fortaleza. Era una fortaleza donde los enemigos del pueblo de Dios, que eran los filisteos, estaban acampando. Y fíjense que Afec dice que ya era una ciudad cananea, porque aunque habían peleado, Josué había peleado con el pueblo de Israel para ese territorio, y se la dieron a la tribu de Aser. ¿Amén? Pero dice que nunca se liberaron de sus habitantes cananeos. Entonces fíjense que un peligro que yo veo acá también, que es de que hay cosas o hay situaciones en la vida del ser humano que debemos ir despojándonos. Amén. Porque dice que ellos ya habían peleado una batalla. Y a Josué, el nombre de Josué quiere decir libertador o salvador. Por eso Josué viene siendo figura de nuestro Señor Jesús, que nos dio la libertad, nos dio salvación y nos ha dado la vida eterna por medio de Él. Pero el Evangelio no queda ahí nomás con recibir a nuestro Señor Jesús, sino hay cosas que hay que hacer. Por eso el nombre Aser, ¿verdad? Fíjense, Aser dice que quiere decir feliz. Entonces, ¿qué pasó? Que Aser, pues, si vemos que Josué era figura de Jesús, pues se quedó nomás en el principio en el gozo del Evangelio, que es recibir al Señor Jesús y amén. Pero habían cosas que él debía de mantener limpio. Amén. Porque dice que ellos ya habían tenido la victoria sobre esos pueblos. Entonces, ¿qué pasó? Amén. ¿Qué era lo que había pasado ahí en Afec? Bueno, ahí es donde nos damos cuenta que dice que ellos pues permitieron de que esos enemigos estuvieran al lado de ellos. ¿Qué quiere decir eso? De que ellos empezaron pues no nos metemos contra ellos tampoco contra nosotros, y fueron tolerantes a cosas que no debían de haber tolerado, porque Dios les había dicho que los tenían que sacar. ¿Qué quiere decir?
de que hay cosas en nuestra vida que no debemos de tolerarlas. Y una de ellas es quizá la mentira, quizá, no sé, muchas cosas que la palabra nos deja ver que nosotros no debemos de dar lugar a ello. No debe estar adentro de nosotros. A veces nos damos cuenta que hay personas que dicen una mentira, pero con toda, que uno le dice, wow, sí, y el otro dice, no le creas, es bien mentirosa. Porque hay gente que tiene esa, no sé, una manera, ¿verdad?, de decir cosas que pues suenan bien convincentes, pero al final no lo son, ¿verdad? Y el Señor es un ejemplo, ¿verdad? Pero pueden haber muchas cosas. Fíjense, entonces regresando ahí en 1 Samuel, solo quería que entendiéramos qué era lo que estaba pasando ahí en esa historia. Dice, y los filisteos se pusieron en orden de batalla porque el enemigo sabe cuándo uno va a pelear y cómo va. Ellos, los filisteos sabían, porque dice la Biblia que los filisteos eran adivinos, eran hechiceros. Entonces, los filisteos eran un pueblo contrario a Dios, pero ese pueblo tenía cierta revelación caída. Amén. Tenía cierta revelación del mundo espiritual, pero de seres caídos. Entonces ellos sabían, el enemigo sabe cuando vamos a pelear contra él en qué condición vamos. Amén. Entonces el enemigo ahí sabía que ellos no iban en buena condición, por eso los filisteos siempre iban a pelear contra Israel, pero ellos sabían la condición que ellos estaban. Amén. Amén. Dice, los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, dice, Israel fue derrotado. Entonces yo me quedé, santo su nombre, pues si allá el Señor había librado tantas batallas por ellos, ¿por qué en esta no? Porque a veces decimos, no, yo soy más que vencedor y voy a pelear esto en el nombre de Jesús. Y Dios dice, ¿y a qué horas me tomaste en cuenta para ir a pelear esto? Una situación que Dios no les había dicho que salieran a pelear. Amén. Sí, amén. Dice, y el pueblo de Israel fue derrotado, dice, delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla, dice el verso 3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos han derrotado? Hoy el Señor, dice, ¿por qué nos han derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Imagínense, porque ellos fueron, se dice que los filisteos eran pues hechiceros, o sea, eran poderes que se movían ahí del otro lado de las tinieblas. Y dice, tomemos con nosotros de Silo, fíjense, el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestro enemigo. Fíjense. Fíjense que Silo, el nombre de Silo, ahí en el verso 4, Silo quiere decir tranquilo o tranquilidad o reposo. ¿Qué quiere decir? De que ese tiempo Dios les estaba dejando ver que ellos tenían que estar pacíficos, porque Dios nos deja ver los tiempos. Amén. Por eso les decía, tenemos que pedir siempre dirección de Dios. ¿Cuándo, Señor, tengo que hacer esto? Amén. No en todo tiempo. Dios va a decir cuándo. Amén. Sí, amén. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Creo nos derrotaron. Vamos ahora porque se acordaron de que estaba el arca de Dios, ¿verdad?, que representaba la presencia de Dios mismo. Dice, tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestro enemigo. Entonces, fíjense, mucha gente piensa, dice, no, yo llevo la Biblia y en la Biblia, no, o sea, hay que aplicar la estrategia. Amén. Porque en la guerra espiritual hay estrategia. Amén. Dice, y aconteció, dice, y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que estaban sobre los querubines, y los 2 hijos de Elí, dice, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Dice el verso 6, al oír esto los filisteos, el ruido del clamor, dijeron,
¿qué significa el ruido de este gran clamor? Los hallaron ahí, me imagino, remolineando, y dice que se asustaron. Dice, ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos libra de la mano de estos dioses poderosos? Decían los filisteos. Dice el verso 9, cobrad ánimo y sed hombres, se decían entre ellos, ¿verdad? Pues dice, cobrad ánimo y sed hombres, dicen, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de ellos. Fíjense, como ellos han sido esclavos de nosotros, o por eso les decía que el enemigo conoce la condición del cristiano. Ellos sabían que estaban en esclavitud y queriendo ir a pelear batallas cuando estaban todavía en esclavitud. Amén. Dice, cobrad ánimo y ser hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos. Dice el verso 10, y pelearon los filisteos. Israel dice otra vez, santo su nombre. Dice, fue derrotado. Pues ¿qué pasó si llevaban pues se supone que llevaban la presencia de Dios? Por eso les decía que el cristiano no puede ser independiente a la voluntad de Dios. Que porque Dios nos ha dado una palabra de respaldo y de bendición y todo, pero hay principios que no podemos transgredir, y uno de ellos es la voluntad del Señor. Amén. Fíjense, para poder entender esto, ¿qué fue lo que pasó ahí? Quiero llevarlos al Salmo 78, el verso 55. Porque ahí creo no da mucho detalle de pues, qué fue lo que pasó en realidad. Pero fíjense, Salmo 78, 55. Amén. Dice, pues le provocaron, 78, 55, sí. Fíjense, quiero desde atrásito, dice del verso 54, dice, y los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. ¿Qué quiere decir? De que Dios le estaba diciendo, o mejor dicho David, ahí está diciendo qué fue lo que había pasado en el relato. Dice, y Dios dice, pero el mar se tragó a sus enemigos, los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa de su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones de delante de ellos. Dice, lo repartió con medida por herencia, la bendición de Dios, e hizo habitar a sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron, fíjense. Por eso, como lo decía Eduardo en la alabanza, decía, Señor, no quiero olvidar de lo que nos has dado, porque Dios nos ha dado muchas cosas y no nos podemos olvidar de ellas. Decía Eduardo, Dios nos ha dado familia, matrimonios, hogar, Dios hasta aquí nos ha mantenido, pero Dios dice, no quiero que te olvides de ello. Amén. Dice, pero le provocaron con sus lugares altos y despertaron su celo con sus imágenes talladas. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera y abandonó la morada en Silo. Fíjense, lo triste era que ellos pensaban que ahí estaba en Silo, estaba la presencia de Dios, y Dios ya no estaba. No puede haber una situación más triste para un hijo de Dios de que piense que la presencia de Dios está con él y la presencia de Dios ya no está con él. Como le pasó a Saúl, que la presencia de Dios, dice, se apartó de él y llegó alguien a ocupar ese lugar, pero no era la presencia de Dios. Amén. Entonces fíjense que ellos pensaron, al principio salieron sin dirección, y ahí dicen, ¿saben qué? Creo, vamos así, no hay que traer la presencia de Dios, el arca de Dios, porque así sí vamos a ganar. Llevamos la presencia de Dios. Y dice, al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera y abandonó la morada de Silo, la tienda que habían levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en mano de sus adversarios. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. Fíjense, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí?
nos damos cuenta que el pueblo de Israel, ¿por qué no obtuvo la victoria? Porque Dios nos llama a ser más que vencedores, victoriosos, pero hay ciertos principios que nosotros como hijos de Dios no debemos de traspasar. Amén. Y uno de ellos que no podemos ir sin dirección de Dios, sin la presencia de Dios. Debemos de siempre cuidar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Israel, fíjense, Israel se había acostumbrado todo el tiempo a tener ahí la presencia de Dios, de que dice que ya le habían hecho a un lado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no era su prioridad. Dice que ya tenían lugares altos, ya tenían ídolos, imágenes talladas. ¿Qué quiere decir? De que le habían dado prioridad a otras cosas. Nosotros como hijos de Dios debemos de cuidar siempre la prioridad. Debe ser el Señor. Amén. Para que podamos ser victoriosos. Fíjense, y más adelante nos damos cuenta, por ejemplo, en el 1 Samuel 5, cómo del verso 1 adelante, no voy a entrar ahí en detalles, pero nos damos cuenta ahí cómo los filisteos toman el arca, ¿verdad? Donde estaba la presencia de Dios, pero Dios dijo, yo no estaba ahí, solo era una figura, ¿verdad? Y ellos empiezan a querer usar el arca de Dios y dice que la metieron en el templo de Dagón. Era el dios de ellos, que era mitad hombre, mitad pez. Entonces nos damos cuenta que desde esos tiempos de la antigüedad ya el enemigo ya siempre ha querido mezclar las cosas de Dios y profanarlas. Desde ahí nos damos cuenta de que ya las cosas de Dios y el enemigo siempre ha querido torcer lo que es de Dios, porque lo fueron a poner a un lado de Dagón. Amén. Y fíjense que ahí en el 1 Samuel, en el capítulo 6, ahí se me hizo algo tremendo también, porque dice, fíjense, dice que ellos al haber hecho todo eso que hicieron y tomaron el arca de Dios, cuando ellos no debían de haberlo hecho, también la mano de Dios se levantó contra ellos. Fíjense, nosotros los hijos de Dios, dice su palabra que la mano de Dios está a favor de nosotros. Amén. Su mano de Dios, dice, y su diestra nos cubre. Amén. La mano de Dios también son los ministros. Amén. Y ahí fíjense que les trajo a ellos también muchas complicaciones, porque dice que la mano de Dios se hizo pesada contra ellos. Y en el verso 6, fíjense, en el capítulo 6, perdón, el verso 1, dice que el arca del Señor estuvo en la tienda de los filisteos por 7 meses. Dice, entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes, ¿y a quiénes? Fíjense, pero no eran los sacerdotes de Dios, eran los sacerdotes de Dagón. Vamos a entender esto bien. Amén. Porque ellos conocían lo espiritual, pero ellos lo conocían del otro lado de Dios. Amén. Entonces, fíjense. Dice, entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos. Querían ellos revelación o querían proyección, pero no querían de cualquier persona, querían del mundo espiritual. Entonces, por eso les decía que allá en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan en las regiones celestes, pero les decía yo que influencian sobre los pueblos. Amén. Dice, ¿qué haremos con el arca del Señor? Decirnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Fíjense. Dice el verso 3, y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios a Israel, no la enviéis vacía. Ellos conocían principios bíblicos. Amén. Sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa. Fíjense que el enemigo también conocía que conocen los principios de transgresión que Dios había dejado al pueblo de Israel. Dice, entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. La mano, pero no estaba para ayudarlos, estaba contra ellos. Amén. Entonces dice el verso 4, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolver? Y ellos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ¿qué?
de oro conforme a los números de los príncipes de los filisteos. Fíjense, entonces, yo me preguntaba, porque esto es bien inquietante, o sea, ¿por qué los tumores? Dice que eran figuras de los tumores que ellos les habían dado, pero ¿por qué ellos eran los ratones? No les suena. Porque en realidad, fíjense, ellos como tenían esa influencia del mundo espiritual, por ejemplo, les decía, ellos adoraban a Dagón y ellos lo figuraban en un hombre y un pescado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De que las potestades que ellos adoraban en los aires, ellos las hacían figuras en la tierra para adorarlas. Pero esas figuras eran potestades espirituales. ¿Sí, amén? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces yo me preguntaba al Señor, decía, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con...? O sea, ¿por qué? Entonces, fíjense que en la Biblia, en el Strong, dice que es el número H5909 cuando se refiere a la palabra del ratón. Fíjense. Y dice que probablemente, es en un sentido, de atacar. A eso, esa palabra tiene un significado que es atacar, destruir. Dice, esa es la figura de la palabra ratón del hebreo. Dice, porque roe, es un roedor. Entonces como que, pues yo decía, ¿por qué ellos tenían entonces? Porque ellos dijeron, hagamos la figura, o sea, pienso yo hubieran podido ser figura de muchas cosas, pero ¿por qué ellos se fijaron, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Su revelación de ellos les dejaba ver eso. Fíjense, en el verso 5 dice, haréis pues semejanza de vuestros tumores y semejanza de vuestros ratones que asolan la tierra, son destructores. Fíjense. Entonces, como que todavía eso no me quedaba muy claro, ¿verdad? Entonces, fíjense que dice que el diccionario, el Wikipedia lo dice, o sea, dice el ratón, dice es un animal mamífero, fíjense. Y se trata de una especie de roedor. Dice, el ratón es muy parecido, dice, a la rata. Otro roedor, ambas especies forman parte de la misma subfamilia y familia. Entonces, fíjense, al mirar esto yo pude entender algo, de que esas potestades que ellos ministraban o ellos tenían en ese entonces, hasta el día de hoy siguen afectando. Y fíjense que pude darme cuenta de que, si usted no lo sabe, este año 2020 es el año de la rata para el calendario chino. Amén. Entonces, fíjense que esto es bueno que nosotros lo entendamos, porque esas potestades son potestades destructoras, de que ellos celebran allá, ellos reciben esa revelación de allá, pero esa viene a afectar a todas las naciones. Fíjense. Y realmente yo no tengo mucho conocimiento de ello, pero pude encontrar que dice que la rata es el primer animal del zodiaco chino. Fíjense, son 12. Que por cierto, todo eso del zodiaco y todo eso el horóscopo y todo eso no es agradable delante de Dios, porque es adivinación. Amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a principio de enero, creo que es el 25, entra el calendario chino. Y este año ellos lo han nombrado el año de la rata. Fíjense. Dice que hay varias leyendas de cómo se formó ese calendario chino, que son 12 animales. Entonces, fíjense que para poder entender esto un poco, y porque nosotros por eso tenemos que tener estrategia de conocer a qué es lo que estamos, por eso ocupamos la estrategia de Dios para ver contra qué peleamos. Por eso decía Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas potestades, contra esos ratones destructores. Amén. Y fíjense que para ellos, porque para ellos tiene un significado, dice que ellos es considerado como un protector. Esto es para ellos, no es para el Hijo de Dios. Aclaro. Dice, es considerado como un protector y traidor de prosperidad material para ellos.
está asociada, dice, con la riqueza y la inteligencia, el carisma y el orden. Y dice que tanto así influencia eso que si nos damos cuenta, dice, hasta por ejemplo las tortugas ninjas, ¿quién era el maestro de ellos? Una rata, fíjense, el maestro Splinter o Astilla, ¿verdad? Que dice que curiosamente era una rata, porque para ellos la rata tenía representación de sabiduría, caída. Amén. Pero fíjense que dice que para ellos también, para ellos considera que les trae riquezas. A ellos, no a las demás naciones. Les voy a decir por qué. Porque en el 2008, según pude encontrar, que en el 2008 fue el año de la rata. Y a 12 años después, porque son 12, ya se vuelve a repetir. Y en el año 2008 no solo vino a afectar a la economía de Estados Unidos, sino afectó la economía de todo el mundo. Incluso hasta cristianos, los dejó sin casa. ¿Sí? Porque dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. ¿A robar qué? No solo la paz, no solo la salud, también viene a robar riquezas. Para allá donde lo adoran, allá se la lleva. Entonces fíjense, si nosotros no conocemos estos principios de contra qué peleamos, nosotros a veces miramos que nos afecta, ¿no? Pues la economía, ¿verdad? La economía de la nación. Pero no, hay algo que influencia, que quiere robar la riqueza, saquear las riquezas de las naciones. Porque nos damos cuenta que la economía de Estados Unidos afecta, cuando se afecta acá, se afecta en muchos lugares. Y también ya nos podemos dar cuenta que cuando se afecta un poco la economía de los asiáticos, también afecta al demás mundo. Antes no. Pero nos damos cuenta en las noticias, dice el presidente, le subo aranceles a China y la bolsa de valores baja. ¿Por qué? Porque ellos ya han adquirido mucha riqueza. Entonces, fíjense. Por eso dice, quiero llevarlos ahí a Efesios 6:12, para ir terminando. Amén. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra, ¿qué dice? A ver, todos juntos, principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que hace unas semanas atrás en el noticiero, pues sacaron una persona de conocimiento de eso chino, ¿verdad? De eso que hablé ahorita. Y ella, la persona en sus proyecciones, estábamos comiendo, creo que fue son 2 o 3 semanas, y la persona empezó a dar puras tragedias en su revelación. Yo dije, cancelo eso, porque la persona decía puras tragedias, la de terremotos y todo eso, y son cosas que son amenazas que en el mundo espiritual ellos activan. Entonces nosotros, como el pueblo de Dios, pues quizás no hacemos nada y pues lo que va a pasar, pero cuando ellos activan eso, pues o sea, es algo que ellos están atrayendo. Y la persona eso decía de terremotos, de muchos accidentes, decía aéreos, de aviones, y cuestiones así muy difíciles, muchas enfermedades y todo eso, pero nosotros este día lo vamos a cancelar. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, conociendo los principios, que para empezar Dios nos ha dado la victoria. Amén. Y que nosotros no pertenecemos a ese reino. No tenemos nada contra las personas asiáticas, contra los chinitos, al contrario, la comida china muy rica, ¿verdad? Pero esos principios de lo que ellos adoran, eso nosotros no lo seguimos. Amén. Así que este día vamos a pararnos y vamos a levantarnos para reprender todas esas potestades que vienen a afectar. Fíjense, por ejemplo, eso que pasó en el 2008 afectó trabajos, afectó y a todo el mundo. No solo dijo, voy con los inconversos, no, porque a muchos cristianos lo trajo a la quiebra, toda esa situación que pasó en la economía. Y así es su proyección de ellos para este año. Entonces, yo creo que es muy sabio para nosotros venir y rechazar y cancelar todos esos principios. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ser parte de eso. Porque fíjense, esas riquezas que ellos esperan, el enemigo se las lleva, claro, pero pues ¿de dónde la lleva? ¿De dónde la saca? No la saca de él, va y alguien se la quita. Pero no va a ser de nosotros. Allá que les desfalque a otros de ellos mismos. Así que vamos a ponernos de pie.
creyendo en el principio que Dios nos ha hecho más que vencedores y que la victoria del Señor está con nosotros, reconociendo ese principio de honra que vamos a honrar a Dios como Dios y como Señor en nuestra vida en todo tiempo. Porque déjame decirte que si vamos a pelear batallas o reprender situaciones, pero si nosotros no vamos totalmente en esa dependencia en Dios, no nos sirve de nada, no tiene efecto. Debemos de orar y nosotros reprender con esa convicción de que Dios es el que va a intervenir en todas las situaciones. Amén. Así que vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra que tú me dices este día. Porque esa palabra es que tu pueblo es victorioso, Señor. Tu pueblo es más que vencedor, Señor. Y oh, Padre, esa palabra que tú me diste, yo se la vengo a transmitir a tu pueblo, Señor. Pero también a la misma vez venimos conociendo esos principios, esas artimañas, como dijo la profecía, de que el enemigo a veces esas artimañas, esas contrarias a tu palabra, Señor, que se han levantado allá en los asiáticos, Señor, y en todo el mundo, esa gente, Señor, que adora, que tiene esos principios, Padre, pero los venimos cancelando, los venimos sometiendo, los venimos reprendiendo en el nombre de Jesús y se han sometido, Señor, todas esas potestades que hayan sido activadas para venir y traer destrucción y traer desolación a las naciones, Señor, en el nombre de Jesús, sea atado todo espíritu de rata, en el nombre de Jesús, todo espíritu que viene a robar las riquezas, que trae miseria a las naciones, lo venimos atando, cancelamos y los sometemos bajo tus pies, Señor. Declaramos que nosotros no somos afectados, Señor, por esa administración de allá, Señor, de ellos, por esas costumbres, Padre, porque nosotros hemos aprendido, Señor, unas nuevas costumbres, Señor. Hemos venido a aprender una nueva vida que es en ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo vengo a bendecir a tu pueblo, Señor. Vengo a bendecir a tu iglesia, Señor. Declaro que el destructor no tocará sus finanzas. Amén. No tocará la casa de tus hijos. Que aunque caiga a diestra y a siniestra, Señor, a ellos no les llegará. Amén. Diga, a mí no me tocará. A mí no me tocará Ningún coronavirus. Ninguna influenza. Ningún espíritu de enfermedad. Porque yo declaro que estoy cubierto bajo las alas del Altísimo. No me tocará. No tocará mi casa. No tocará mis bienes. No tocará mis riquezas. No tocará mi familia. Porque mi casa y yo le serviremos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios.